Hola, mi nombre es Montserrat Delgado Fragoso, soy estudiante de la Universidad del Golfo de México Norte, Campus Cosamaloapan. El día de hoy les he preparado un video donde hablaremos sobre los contratos traslativos de dominio, abordando sus definiciones, características, derechos y obligaciones de las partes. En primer lugar, abordaremos a la compraventa. ¿Qué entendemos por compraventa? Bueno, es aquel contrato por medio del cual una persona denominada vendedor transmite a otra denominada comprador la titularidad sobre un bien o derecho por un pago cierto y en dinero. Sus características es que es un contrato principal porque cumple de forma autónoma su finalidad jurídica. Es oneroso porque no es gratuito. Debe de pagar su monto cierto y en dinero. Es conmutativo porque las prestaciones son determinadas al momento de celebrar el contrato. Es bilateral porque se establecen obligaciones y derechos para ambas partes, tanto para el vendedor como para el comprador. Y es formal debido a que su formalidad recae en el deber de ser manifestados por escrito. Los derechos de las partes son los siguientes. El vendedor tendrá derecho a recibir el pago cierto y en dinero de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenida, y también a retenerla si no es otorgado el pago antes mencionado. El comprador, por su parte, tendrá derecho a recibir el dominio de la cosa, y en caso de existir vicios ocultos, el vendedor deberá responder por ellos. Abordaré ahora las obligaciones de ambas partes. En primer lugar, el vendedor tendrá la obligación de transferir y entregar el dominio de la cosa, custodiarla hasta su entrega y garantizar su posesión útil y pacífica, a responder de los vicios ocultos de la cosa vendida y a responder de la evicción. Por evicción entendemos aquello que implica cuando el comprador es privado total o parcialmente de la cosa vendida en virtud de una sentencia judicial o administrativa. Por su parte, el comprador tiene la obligación de cumplir todo aquello a que se haya obligado y especialmente a pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenida. En segundo lugar, abordaremos a la permuta. Es aquel contrato mediante el cual una de las partes se obliga a cambiar una cosa por otra. Es decir, este es el nombre técnico de lo que comúnmente conocemos como trueque. Sus características es que es un contrato principal porque no dependen de otro para su existencia. Es bilateral porque se establecen obligaciones sin derechos para ambos permutantes. Es oneroso porque no es gratuito, ya que se obligan a dar una cosa por otra. Y a su vez es conmutativo porque las prestaciones son determinadas al momento de celebrar el contrato. Los derechos de las partes son los siguientes. En primer lugar, a recibir una cosa por la otra. Y si no son del mismo valor, tendrá derecho a recibir una cantidad determinada de dinero por dicha diferencia. También, si sufre evicción, la cosa que recibió podrá reivindicar lo que dio si aún se halla en poder del otro permutante, o a exigir el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, así como también el pago de daños y perjuicios por ese cambio. Las obligaciones de las partes son los siguientes. Deberán transferir y entregar la propiedad del bien permutado. Deberán responder y hacerse cargo de los vicios ocultos que surjan en el futuro. Deberán también abonar a los gastos que correspondan a cada parte. También a pagar los impuestos derivados de la transacción y a responder de la evicción. En tercer lugar, abordaremos a la donación. Entendemos por donación aquello mediante el cual una persona llamada donante transfiere de forma gratuita una parte de sus bienes presentes a otra llamada donatario. Sus características es que es un contrato gratuito porque solo una de las partes recibe un beneficio que proviene de la otra a su favor. Es principal porque cumplen de forma autónoma su finalidad jurídica. Es unilateral debido a que las obligaciones solamente son de una parte hacia la otra y esta última es solo el beneficiario.
así como también son formales debido a que su formalidad recae en el deber de ser manifestados por escrito y avalados por notarios públicos. Los derechos de las partes son los siguientes. El donador tendrá derecho a ser responsable de la evicción de la cosa donada si expresamente se obligó. También puede revocar la donación por ingratitud por parte del donatario. Déjame darte algunos ejemplos. Será revocada si el donatario comete delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste, así como también si el donatario se rehúsa a socorrer según el valor de la donación al donante que ha caído en pobreza. El donatario a su vez tendrá derecho a responder solo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con la cosa donada, pero no estará obligado personalmente con sus bienes. Si es revocada o reducida la donación por inoficiosa, el donatario solo responderá de los frutos desde que fuere demandado. Como dato importante, cuando las donaciones perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quien se los debe conforme a la ley, se considerarán donaciones inoficiosas. Las obligaciones de las partes son las siguientes. El donador tendrá la obligación de conservar el bien hasta su entrega, entregar el bien, transmitir la propiedad del bien, evitar la evicción y responder por vicios ocultos. Por su parte, el donatario tendrá la obligación de recibir el bien donado, cumplir con las cargas y también tendrá la obligación de la gratitud. En cuarto lugar y último, abordaremos al mutuo. Es aquel contrato en virtud del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Sus características es que es un contrato bilateral porque ambas partes se obligan y adquieren derechos. Es oneroso porque se constituye una operación de crédito de dinero o bienes fungibles. Y es consensual porque se perfeccionan por el acuerdo de voluntades con respecto a la devolución del préstamo. Los derechos de las partes son los siguientes. El mutuante tendrá derecho a establecer las condiciones de la devolución de lo prestado, recibir el pago de la cosa con la misma especie y calidad, a recibir el pago de daños y perjuicios de los vicios o defectos ocultos de la cosa devuelta. Por su parte, el mutuario tendrá derecho a recibir el dominio de la cosa y a recibir el pago de daños y perjuicios de los vicios o defectos ocultos de la cosa transferida en propiedad. Las obligaciones de las partes son las siguientes. El mutuante tendrá la obligación de transferir el dominio de la cosa, entregar la cosa, responder de los vicios o defectos ocultos, así como también responder de la evicción. El mutuario, por su parte, tendrá la obligación de restituir la cosa prestada, pagar intereses pactados, responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa devuelta y a su vez responder de la evicción. Considero que para finalizar es importante tener la siguiente reflexión. Lo que tienen en común todos los contratos que acabo de nombrar es que son contratos traslativos de dominio, no de uso-disfrute, sino del dominio total para disfrutarlos completamente. También hice una pequeña definición sobre cada uno para que nos quede más claro de manera final qué es o qué comprende cada uno. Bueno, la compraventa transfiere los derechos reales de un bien para su uso, goce y disfrute. La permuta es el cambiar una cosa por otra. La donación es el ceder gratuitamente todo o parte de bienes presentes. Y el mutuo es lo que comúnmente conocemos como préstamo. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.